Bueno, estoy grabando la reunión en mi computadora para que podamos tener el video no en enlace en la nube, sino ya descargadito. Luego creo que lo pongo en YouTube o algo así para que lo puedan acceder o por Drive lo pasamos. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestra primera sesión de trabajo situado, podríamos decirlo así, del área de lenguaje de la Ruta de Formación y Acompañamiento 2021 y está dedicada a lo que podremos comprender como el pensamiento crítico. Entonces, la relación entre los procesos de comprensión y el pensamiento crítico, que podemos desarrollar, por supuesto, en todas las áreas, pero con un mayor énfasis en el área del lenguaje. Aquí un poco esta cita de Freire que nos comparten es porque un poco es la invitación a los profes a que reforcemos nuestra práctica docente con elementos pedagógicos que nos permitan ir llevando a nuestros estudiantes a lo que sería el pensamiento crítico. Por supuesto, aquí para mí es muy importante que miremos el desarrollo del pensamiento crítico en los niveles desde los más sencillos hasta los más complejos, porque a veces tendemos a pensar que el pensamiento crítico se desarrolla o se trabaja en el aula cuando ya estamos en ciertos grados, pero no, siempre podemos trabajar el pensamiento crítico, donde lo vamos a mirar aquí a distintos niveles. El objetivo, entonces, vamos a ver qué habilidades para la comprensión están implicadas en el pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Esos serían como el aspecto fundamental, ¿cierto? Habilidades de comprensión que yo puedo trabajar con un acento especial en el área del lenguaje y que apoyan el desarrollo del pensamiento crítico en mis estudiantes. Objetivos, vamos a ver algunos postulados sencillos sobre el pensamiento crítico. Por favor, no me dejen olvidar decirles que van a encontrar en los documentos de apoyo que tiene la STS. Si ven que no lo hago al final, me recuerdan. Vamos a pensar, vamos a presentar un esquema que posibilita la comprensión de textos. Un poco, esto ya es conocido por ustedes, pero lo que vamos a hacer es contextualizar a esto, cómo lo podemos llevar didácticamente hacia el pensamiento crítico. Más que teóricamente, lo vamos a hacer didácticamente, ¿sí? Es decir, nos vamos a concentrar en lo que puede ser el paso entre conocimiento disciplinar y conocimiento didáctico del pensamiento crítico, para que lo que ustedes hagan una vez realicen esta formación con los profes sea un poco ayudarles a los profes a pensar en el tercer objetivo, que sería pensar de alguna manera cómo curricularmente dejamos instaladas unas prácticas curriculares que nos lleven a el pensamiento crítico, a fortalecer el pensamiento crítico sistemáticamente, digamos, que podamos sentir que lo estamos haciendo con el plan de estudios del área del lenguaje. Y por supuesto que uno de los aspectos que de pronto no dijimos tan claramente hoy al inicio es que la prueba de evaluar para avanzar pueda ser utilizada como diagnóstico para habilidades de pensamiento del área del lenguaje, pero que también al comprender ese diseño de la prueba podamos ir preparando a los estudiantes para los desafíos cognitivos que presenta la prueba. Miren que es distinto decir, vamos a preparar a los estudiantes para presentar, evaluar, para avanzar. Entonces, pareciera como si el propósito fuera presentar la prueba, pero no, nuestro propósito en el área del lenguaje es el desarrollo del pensamiento y la prueba de evaluar para avanzar es un instrumento que nos puede ayudar a hacer eso con los estudiantes, ayudarles a desarrollar su pensamiento. ¿Qué queremos que hagan nuestros profes? Y ustedes, por supuesto. Por eso yo le hice variaciones para que ustedes puedan tener más herramientas. Reconocer algunos postulados sencillos sobre el pensamiento crítico, que sé que muchos los tienen, y su relación con el desarrollo de habilidades y modelos de comprensión. Ahí nos quedó pegados los modelos de comprensión. Pero bueno, más que los modelos de comprensión es cómo está relacionado eso con la comprensión.
y que se puedan utilizar actividades diagnósticas o actividades que se puedan realizar con los estudiantes para todo el trabajo con el pensamiento crítico. Como siempre en todos las STS del programa, pues tendremos un momento de exploración, un momento donde trabajaremos la estructura de pensamiento, una práctica posible que estará, que a mí me gusta hacerla como en una dimensión, digamos, de lo que le puede llegar al estudiante, pero también en una dimensión de lo que necesita ver el maestro y en la dimensión de lo que necesita comprender el tutor, ¿sí? Para que nos funcionen todos los niveles de la cascada, a nivel de la práctica y al nivel de la transferencia también. Y luego haremos una valoración y cierre. Entonces, en la exploración, esta exploración tiene dos propuestas. Es una actividad de exploración que ustedes pueden hacer con los docentes y que los docentes pueden hacer con sus estudiantes. Pues hay la opción de esta exploración cuando estamos en presencialidad y cuando estamos de manera sincrónica o estamos con algún tipo de formación en línea. Entonces, aquí el sentido es pensar que no tenemos contacto físico, entonces vamos a abrazarnos con palabras, abrazarnos sin tocarnos, sería la propuesta de esta actividad de exploración. Así como ahorita nos saludamos con las manos, algo que generalmente haríamos con la voz, vamos aquí a cambiar también el medio y es que nos vamos a abrazar no con los brazos ni con el cuerpo, sino con palabras. Es una actividad pensada para estudiantes para que se fortalezca el vínculo, la confianza entre los grupos sin necesidad del contacto físico. Entonces, nos hacen un poco la reflexión sobre la mano y la importancia de las manos, ¿cierto? Para el desarrollo y la construcción de lo que es el ser humano como ser humano y sus civilizaciones. Y un poco para poner en juego un tipo de pedagogía que se llama la pedagogía del caracol. El texto está ahí en los documentos de apoyo para quienes lo quieran mirar, pero básicamente la idea que nos quieren transmitir aquí es un poco ayudarles a los profes a reflexionar sobre la lentitud, por eso caracol, la lentitud como una cualidad de la educación. ¿La lentitud en qué sentido? En que no es por mucho contenido que veamos, ni muy rápido que lo veamos, que los estudiantes van a aprender, sino más porque tengamos una capacidad, por ejemplo, de parar, de reflexionar, de observar, de mirar elementos, y un poco el pensamiento crítico está en relación con esa capacidad de ir educando el pensamiento, ¿cierto? Para, Jorge, ¿será que yo te puedo poner aquí como, ¿cómo se dice? Como hospedador, Cohospedador. para que tú, porfa, aceptes a los que van llegando. Claro. ¿Puedes? Sí, con eso yo no me distraigo acá mirando. De una. Listo, gracias. Ya te puse, mira a ver si puedes. Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir volviendo sobre esta capacidad de observación de la que un poco hace referencia la pedagogía del caracol que nos presentan en esta STS. Bueno, aquí esta es la opción tanto para virtual como para presencial, y es poder formar grupos o poder organizar el trabajo en el que cada manita con cada color nos lleva a hacer algo. Entonces, manitas que juegan, manitas que trabajan, manitas que crean, manitas que descubren o manitas que comunican. Esto en términos de lo que podríamos hacer con los estudiantes. Y aquí hay unas ideas de actividades que se pueden hacer
En este caso particular, nosotros como entre formadores y tutores lo que hicimos fue saludar con las manos. El profe lo que podría hacer sería utilizar algunas variaciones de estas que están acá. Entonces, manitas que crean y poder organizar actividades donde las manos crean algo, o con las manos que descubren, o con las manos que trabajan, o con las manos que juegan. Miren que con cada una de esas acciones que están ahí se pueden hacer infinidad de actividades de entrada, ¿de acuerdo? Tanto para la presencialidad como para la virtualidad. Y esta sí es muy pensada en grupos, y es que si está en presencial, pues se puedan dividir los estudiantes en grupos y pedirles que hagan algo de acuerdo a la manita que correspondió. Digamos, a un grupo le corresponden las manitas que trabajan, entonces hacen algo con algún trabajo con las manos, o a otro las manitas que crean, entonces hacen alguna actividad creativa con las manos. Acá está un poco más con unas imágenes que pueden ayudar, ¿cierto? Entonces, al lado de la imagen de la mano, yo puedo pegar, este es el sentido de esta, yo puedo pegar una cantidad de imágenes, o puedo buscar un video, puedo buscar alguna otra herramienta que me lleve a hacer ese trabajo que la mano me está pidiendo hacer. Aquí nos pidieron a los formadores utilizar la herramienta del Padlet. Ya verán ustedes si lo pueden hacer con los profes. Está un poco más centrada en el momento de compartir, pero según las condiciones, algunos utilizarán Padlet, otros fotografía por el WhatsApp o en el mismo colegio, bueno, en fin. Listo. Entonces, esa es la actividad de exploración. ¿Qué consiste? Miren mucho aquí cómo construyo sentido, no de manera tan directa. Porque si yo digo que voy a saludar, ¿cuál es el sentido directo, o con qué sentido saludo, o de qué manera saludo directamente? ¿Qué es lo más obvio para mí que sería hacer? Saludar con la voz, pero aquí me lo cambian. Entonces, es muy importante que vayamos acogiendo este tipo de actividades con los niños pequeños, porque a medida que vamos creciendo, eso que hoy fue tan sencillo como no saludo con la voz, sino que saludo con las manos, se va volviendo una condición cognitiva que me permite ir encontrando otros sentidos que no están tan explícitos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es el pensamiento crítico, o a qué se refiere el pensamiento crítico aquí dentro de la ruta de formación? El pensamiento crítico como aporte o como trabajo en el área del lenguaje tendría dos aspectos. Podemos mirar los movimientos de pensamiento crítico, y ahí en la carpeta de lecturas van a ver uno muy particular, ahora se los muestro, que les va a decir cómo funciona el pensamiento crítico, pero para términos del trabajo con profes vamos a utilizar solamente algunos elementos teóricos, conceptuales, para que ustedes lo tengan en cuenta con los profes. Ya si alguna comunidad de aprendizaje de profes o de tutores quisiera, por ejemplo, tomar ese documento como una lectura de profundización, sería maravilloso. Dice aquí que es perfeccionar el pensamiento. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que necesitamos en el área del lenguaje ejercitar algunas habilidades de pensamiento, o la progresión de habilidades de pensamiento. Esto es muy importante, hacer progresión de habilidades de pensamiento. ¿A qué me refiero? Generalmente el profesor hace un solo tipo de habilidad, desarrolla un solo tipo de habilidad. Entonces, por ejemplo, le invita a sus estudiantes a comparar. Entonces, vamos a comparar dos elementos, y ahí quedó la actividad, en comparar solo dos elementos. Necesitamos invitar a los profes a hacer una progresión. Entonces, por ejemplo, después de comparar, ¿qué hago con eso que comparé? ¿Sí? Con el resultado de esa comparación, ¿qué hago? ¿A qué me lleva el resultado de esa comparación? Entonces, necesito no solamente trabajar las habilidades, sino trabajar unas disposiciones. En la siguiente diapositiva les voy a presentar esto más en el fondo.
pero más de fondo, de manera más profunda, y luego en los ejemplos. Pero por ahora, tengamos todos presentes que necesitamos perfeccionar este pensamiento en términos de no quedarnos con solo una habilidad en pensamiento, sino con un encadenamiento que vaya haciendo el pensamiento más complejo, y que necesitamos utilizar por lo menos dos maneras: tener unas habilidades y unas disposiciones. Ya les voy a decir qué es esto. Esto tiene estrecha relación con la propuesta de lineamientos curriculares del ministerio, con la propuesta de lenguaje. En el área del lenguaje, nosotros tenemos un eje referido a procesos de pensamiento que nos lleva a utilizar herramientas de lenguaje y cognición, y que esas herramientas se adquieren en la interacción social. ¿De acuerdo? Entonces, el docente es el principal promotor de interacción social en el área del lenguaje, en el sentido que puede planear interacciones entre sus estudiantes, o él mismo puede proponerse como promotor de interacciones. Estos, en los ejemplos que preparé, los van a ver más claros. Que se internalizan para usarlas en diversos contextos. Si a mí el profesor me hace, como estudiante de primaria, me hace en todo el año una sola actividad donde tengo que comparar, ¿ustedes creen que quedará internalizada para que luego yo comprenda en qué contextos, situaciones de aprendizaje o de comprensión del mundo que me rodea tengo que hacer comparaciones? Probablemente no, probablemente se va a quedar como una actividad únicamente. Entonces, esto es muy importante decírselo a los profes, ¿de acuerdo? Es importante llegar a la internalización de la habilidad de pensamiento. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. Hay dos elementos o como dos aspectos que necesitamos en cuenta para mover el pensamiento crítico, y esto en las planeaciones del lenguaje. Yo, como maestro de lenguaje, o maestro que estoy diseñando una actividad de centrada, o que tiene como orientación ayudar a mis estudiantes a llegar a procesos de pensamiento crítico, necesito tener en claro cuáles herramientas de pensamiento le voy a pedir a mis estudiantes que utilicen y cómo las van a usar. Primero, clara la herramienta de pensamiento, y segundo, cómo él va a usar la herramienta de pensamiento. Es cómo va a poner en juego la herramienta de pensamiento. Entonces, a eso refieren las habilidades y las disposiciones. Muchas veces los maestros hacen disposiciones. Ya les voy a decir qué es esto, pero se quedan sin la habilidad. Entonces, si yo necesito comparar, contrastar, analizar un argumento, evaluar, identificar una suposición, cada una de esas habilidades requiere una disposición para poderla realizar. Entonces, miremos aquí. Si voy a comparar o contrastar, hay una disposición cognitiva que necesito hacer, y es describir, por ejemplo. Necesito describir, necesito de pronto visualmente poner los dos elementos uno frente al otro para poderlos comparar, o necesito describir uno, describir el otro, describir uno en relación al otro. Entonces, no solamente voy a decir que la habilidad de pensamiento es comparar, sino que tengo que pensar muy bien cómo es la disposición. Es decir, disposición se refiere a cómo usar la herramienta, cómo hacer. ¿Me está hablando alguien? Jorge. Mira, activa tu micrófono nuevamente, por favor. ¿Pasó algo? Ahora sí, no, es como que se activó el micrófono. Ah, ok, pensé que era que no me oían o algo. Por eso es muy importante que tengan su micrófono cerrado, porque puede estar uno en una explicación y se pierde porque se interfirió con algún sonido. Bueno, esto lo vamos a entender más adelante mejor en los ejemplos. ¿A qué se refiere el pensamiento crítico? Bueno, dice que es una habilidad de orden, o una competencia de orden superior, que tendrá varias habilidades implicadas,
es intencional en el sentido de que va para algún lado y eso lo sabe el profe. Es activa, es decir, que el sujeto que la está realizando necesita él mismo ponerla en juego. Autorregulada, porque también el sujeto tiene que estarse monitoreando a ver cómo lo hace. Individual, es decir, que cada uno tenemos nuestra propia manera de comparar, por ejemplo, o cómo necesitamos comparar algo. Sistemática, disciplinada, reflexiva, flexible. Bueno, aquí hay una cantidad de adjetivos. Y sobre todo aquí es muy importante es que necesita una situación concreta. Entonces tenemos que pensar en situaciones concretas en las cuales se apliquen estas habilidades de pensamiento. Yo sé que esto puede sonar complejo, pero ya en los ejemplos ustedes van a decir, ah, es así de sencillo. Generalmente la gente dice que el pensamiento crítico es ir a lo que hay detrás de las ideas y eso didácticamente no nos dice mucho. Puede que nos dé como alguna orientación. Entonces, eso lo vamos a mirar ahorita en los ejemplos. ¿Qué es eso de ir detrás de las ideas? ¿Qué es conseguir un significado aparente? Requiere un pensamiento reflexivo, es decir, todo el tiempo el sujeto necesita estar dándose cuenta de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y es muy importante que el sujeto pueda, o sea, quien realiza o quien está haciendo una actividad de pensamiento crítico, pueda como sintetizar, hablar de lo que está haciendo. Y considero que en las actividades del área del lenguaje esa parte nos falta mucho, es decir, que el estudiante nos comunique qué es lo que está haciendo con su pensamiento. Estoy comparando, eso inclusive para los adultos a veces es difícil cuando no estamos acostumbrados, porque lo que necesitamos hacer es el pensamiento, llevarlo hasta el sentido, el significado de lo que escuchamos. Ustedes saben que el área del lenguaje está referida no solamente a la comunicación, sino a la construcción de significación. Eso lo vamos a ver también en los ejemplos. Aquí nos pusieron unas como técnicas para promover el pensamiento crítico. La más sencilla que podemos escoger cuando estamos empezando a hacer actividades con los estudiantes es analizar partes y todo, las partes y el todo de algo, comparar y contrastar. A mí me gusta mucho hablar de comparar inicialmente porque eso es lo primero que hacemos en la primaria. En el área del lenguaje podemos pensar en muchas actividades, pero concretamente el tipo de texto que primero empezamos o los primeros tipos de texto que utilizamos en la primaria con los niños son los textos descriptivos y los textos narrativos. Si los estudiantes tuvieran suficiente tiempo para relacionarse con todas las habilidades de pensamiento que pueden desarrollar a partir de un texto descriptivo o de un texto narrativo, su cerebro estaría más entrenado para llegar al pensamiento crítico. Yo les hago esta comparación. Si yo empiezo a ir al gimnasio y mi meta es llegar a levantar 50 kilos, ¿levanto los 50 kilos de una? No, probablemente tengo que empezar por levantar 2 kilos y duro levantando 2 kilos una semana, luego 5 kilos y duro otra semana con 5 kilos. Es decir, no puedo pretender, sin suficiente experiencia física con el peso, no puedo pretender levantar gran peso. Así es el funcionamiento cognitivo a través del área del lenguaje. Yo no puedo con pocas experiencias de aprendizaje, de desarrollo de habilidades de pensamiento, llegar al pensamiento crítico. Ahora en los ejemplos lo vamos a mirar bien. Detectar la información sesgada es una habilidad de orden superior también porque requiere que yo pueda saber tomar una distancia respecto a las ideas que tengo sobre una información y poderla contrastar con otras informaciones distintas. Bueno,
Aquí están estas dos técnicas descritas un poco más, pero pues bueno, son un poco esquemas vacíos en el sentido que no tenemos un ejemplo concreto, entonces los vamos a aplicar ahora en unas imágenes que les voy a mostrar. Entonces, todo el objeto, las partes del objeto y la función de cada parte del objeto, perdón, la función de cada parte del todo. Entonces, por ejemplo, nos podemos preguntar qué pasaría si no hubiera alguna parte, si todo sería igual o sería distinto. Esos son ejercicios de pensamiento. ¿Para qué sirve cada parte? La otra técnica, comparar y contrastar, lo primero que me pregunto siempre es en qué se parecen, en qué se diferencian. Cuando nos dice aquí respecto a los cuadritos que ustedes ven, es que yo tengo que establecer categorías. Por ejemplo, si voy a hacer una comparación entre hombres y mujeres, ¿cuál sería la categoría que sería original de la comparación entre hombres y mujeres? O entre machos y hembras, por ejemplo. Entre hombres y mujeres sería género, ¿de acuerdo? Entonces, yo no puedo hacer comparaciones si a la vez no voy estableciendo la categoría que me permita hacer la comparación y que luego me va a permitir hacer el contraste. Bueno. En la discusión socrática ustedes van a tener aquí estos elementos como para ayudarles un poco a los profes, lo veo yo, para construir este tipo de actividades. Entonces, actividades para promover el pensamiento crítico. Vamos a hacer una actividad de discusión. No tenemos que ponerle nombre socrática porque eso suena hasta muy arcaico. Clarificar cuál es la situación. Por ejemplo, en matemáticas podrían haber muchas actividades que requieren este tipo de discusiones. Clarificar la situación, identificar supuestos, razonar, contrastar implicaciones y consecuencias. Bueno, y en matemáticas habría la resolución, las operaciones que se deben hacer, en fin. Y detección de información sesgada. Entonces, se establece un propósito, se identifican pistas para buscar la información que está sesgada, o se analiza distinto material y se establece la intensidad de los sesgos. Ustedes van a ver que la lectura que está, la canción que está en los anexos que tienen en Colombia Aprende, que es un reggaetón de, bueno, no me acuerdo, estos reggaetoneros muy famosos, es un sesgo. En sí misma puede presentar un sesgo porque todo el sentido nos llevaría hacia pensar naturalmente que es una canción que degrada a la mujer. Y uno tendría que hacer un esfuerzo aplicando todas estas técnicas. Por ejemplo, cuál es el propósito de la canción, hacer otro tipo de búsquedas, establecer otro tipo de sentidos, para, por ejemplo, darnos cuenta que la interpretación o la significación de mujer como objeto sexual sería un sesgo de mucho peso para hablar del sentido de la canción, ¿sí? A esa canción otros formadores le hicimos otras alternativas, entonces en la carpeta que les voy a enviar, que Jorge les va a dar, van a tener otra canción distinta, porque nos pareció un poco que ustedes tengan la posibilidad de decidir si esa canción les permite hacer el análisis con los profes, o apenas ustedes pongan la canción, ya todo el mundo va a decir, no, esa letra es terrible, degrada a la mujer, y entonces ya no se podría hacer un análisis crítico. Bueno, como práctica. Esta diapositiva que se hizo aquí es un poco para ver el tipo de preguntas que pueden aparecer en la prueba evaluar para avanzar. Entonces, les leo para que ustedes más o menos tengan cómo iríamos hacia allá. La policía responde las preguntas 8, 9, 10, 11 y 12 a partir de la lectura del siguiente texto. Vamos a responder únicamente la pregunta 12.
Voy a leer primero la pregunta. De la recomendación que hacen las autoridades a vehículos y peatones se puede concluir que es peligroso salir, todos pueden salir en vehículos, algunos pueden ayudar en la búsqueda, se puede salir cuando el clima mejore. Esto es 5 leones, la noticia del Universal es que 5 leones escapan de un parque nacional en Sudáfrica. Ahí está el nombre del periodista y de Johannesburgo, Sudáfrica, de la agencia de defensa, esa noticia. Entonces, la policía busca 5 leones que escaparon del Parque Nacional Kruger en el noroeste de Sudáfrica, ya que podrían poner en peligro la vida de las personas y el ganado, informaron hoy por medios locales. Los leones escaparon del parque el lunes por la mañana y fueron vistos por última vez bajo un puente. La policía de Pumala aseguró que los guardabosques del parque rastrean la zona para encontrar a los animales, los cuales habían tratado de cazar ganado a lo largo de la carretera la pasada noche. Está bastante lluvioso y nublado en la zona en este momento, pero podríamos utilizar un helicóptero más tarde para buscar a los leones, dijo el vocero de la Agencia de Turismo y Parques de Pumala. Las autoridades recomendaron a vehículos y peatones que se resguarden en sus casas y que tengan precaución hasta que los depredadores sean apresados. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hacen a vehículos y peatones? Primero, nivel literal. ¿Cuál es la recomendación? Alguien que me diga, ahí literal, lectura literal, de esas que con los niños en primaria uno les enseña señalando con el dedo en el texto dónde estaría la respuesta. Alguien que abra su micrófono. Pues ahí dice que se resguarden en sus casas, ¿no? Exactamente. Y entonces, gracias. Y entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué se podría concluir de esa recomendación? ¿Quién quiere decir cuál? Peligroso salir. ¿Es peligroso salir? ¿Qué relacionas con lo que acaba de decir tu compañero textual? ¿Qué palabra? ¿Cómo? ¿Qué palabras de lo que tu compañero dijo, Marco? Estoy con Marco, ¿cierto? Marco. Sí. ¿Luis Grimaldi fue el que habló antes? Sí, señora. Eso, Luis. Luis dijo concretamente que se resguarden en sus casas. Eso es literal del texto. Eso es literal, sí. Es literal. De esas palabras literales que dijo Luis, ¿cuál de esas palabras que Luis dijo tú la usas para luego decir que es peligroso salir? Pero para poder contestar lo que yo digo, yo tuve que hacer una especie de deducción de que los leones están sueltos y entonces, y se supo que estos leones están cazando algún ganado, y entonces la recomendación podría ser, es peligroso salir, entonces mejor como abstenerse de hacerlo. Sí, Sí, lo que dijo el exacto. compañero Esa es tu fue literal. interpretación. Sí, correcto. Esa es tu interpretación, ¿sí? Pero ¿qué palabra del texto que dijo Luis? Lee lo que dijo. Luis, vuelve y lee exactamente lo que dijiste. Luis. Que se resguarden en sus casas. Eso. Entonces, ¿cuál palabra usas ahí, Marco? Ya entendiste el sentido del asunto, el contexto de la lectura. ¿Cuál palabra sería la que te llevaría a ti a peligro? ¿Cuál palabra vas a relacionar con es peligroso salir? Sí, porque sería lo contrario a resguardarse en casa. Ok, ¿tú te resguardas por qué? Claro, para protegerme. ¿De qué? Para protegerme de los peligros que hay en el exterior, del peligro. Ok, muchas gracias a ambos. ¿Alguien tiene otra opción? Ya les digo porque este ejercicio así, para qué, cómo es un ejemplo, ¿no? Alguien que haya pensado que es otra opción. Aquí no hay opción correcta, lo que estamos haciendo es lo que haría un profe de lenguaje para llevar a sus estudiantes al pensamiento crítico, utilizando una pregunta de la prueba Evaluar para avanzar. ¿Alguien? Yo diría que sería la D.
¿Ok? Léela. Se puede salir cuando el clima mejore. Ok, Susana. ¿Y con qué frase del texto la relacionas? Cuando pase el peligro. Con el peligro. ¿Seguro? Sí, porque dice que es mejor resguardarse en su casa. Bueno, pero Entonces, ahí, no será por siempre el resguardo en la casa, solo entonces cuando pase el peligro se puede salir. vale. Déjame decir algo para todos. Miren cómo aquí en la D, ¿cuál es la clave de la D? ¿Qué palabra es la clave de la D? Así como tratamos de buscar la clave de la A, ¿cuál es la palabra clave de la D? ¿Clima? ¿Qué es el clima? Cuando el clima se mejore. Exacto, clima. Clima. Estamos buscando la palabra clave, clima. ¿Y con qué palabras del texto? Es un parrafito chiquito, ustedes lo pueden repasar ahí 1000 veces. Acuérdense que en lenguaje, no sé si esto se los enseñaron a ustedes alguna vez, si en lenguaje, en los primeros grados, entrenamos a los estudiantes en una habilidad que se llama recuperar información del texto. La primera habilidad cognitiva que tenemos que desarrollar, ayudarles a nuestros estudiantes a desarrollar. Y que para un niño pequeño, la manera visual en la que él me muestra a mí como profesor que está recuperando información del texto es señalando con su dedo. Ya después uno deja de hacerlo, pero si ustedes se dan cuenta, uno más grande coge el esfero y raya la palabra. Sí, ya no usa el dedo, usa el esfero, el marcador, bueno, para señalar con el dedo la palabra. Porque ahí no, subrayar es la acción con un instrumento, pero lo que estoy haciendo visualmente es señalar, es identificar y señalar en el texto que hay unas palabras que me completan el sentido, me llevan a lo que yo estoy creyendo que es la respuesta. Lluvioso y nublado. Dime, Marcos. Lluvioso y nublado. Se relaciona con clima. Muy bien. ¿Listo? ¿Ya lo pillaron? Ahora alguien que me diga la relación con la C, si fuera la C. Que algunos pueden ayudar en la búsqueda. Vamos a utilizar el helicóptero, ¿no? Cuando se habla de la búsqueda. Bueno, ¿otra opción? Bueno, Sí, la casi que es B, literal, ¿no? Más adelante dice, más tarde para buscar a los leones. bueno, ¿todos pueden salir en vehículos? ¿Tiene alguna? Exacta, no se imaginen. Estamos con lo que está escrito ahí, chicos. En los vehículos para la protección, tanto de los leones como del clima. Bueno, entonces, ¿qué hice aquí? Hice lo que haría en una clase de lenguaje con mis estudiantes de primaria, de cualquier grado, porque esto uno lo puede hacer, este mismo tipo de ejercicio uno lo puede hacer en primaria, en secundaria, en universidad y tal. ¿Por qué? Porque nuestra formación en el área del lenguaje no ha sido tan rigurosa en estos temas de habilidades de pensamiento. O sea, sí las hemos hecho, pero no hemos hecho conciencia. ¿Qué ejercicio hicimos? ¿Un ejercicio de lectura literal, un ejercicio de lectura inferencial o un ejercicio de lectura crítica? ¿Qué hicimos acá? Con esas preguntas, ¿qué tipo de ejercicio era? ¿Quién me dice? Aventúrense que no pasa nada si no es. Rocha Adriana que levantó la mano. Sí, Sonia, sí, buenas. Yo había alzado la mano también para hacer alguna, pero era clara al respecto de la anterior, porque yo cuando ubico la A, es peligroso salir, pues no me fui tanto a resguardarse en sus casas, sino que me fui a las dos primeras líneas de poner, que podrían poner en peligro la vida de las personas. Entonces Bueno, también está esa variable asociada a es esa otra respuesta opción, es otra opción. de la El A. texto, ok, el texto está así, está hecho súper, es un texto que se comprende el nivel literal. O sea, todo lo que está escrito ahí
Es un facto, es un hecho. Se le salen los leones, ya la palabra leones es peligrosa. Bueno, todo el sentido está amarrado. Ahí no estamos haciendo mayores inferencias. Pero bien, Adriana, sí, de acuerdo. Uno lo hubiera Y podido sí, relacionar con claro. la palabra peligro. Vale, y frente a lo que pregunta sobre los niveles de comprensión que se estarían trabajando, pues obviamente al hacer esa señalar en el texto, pues ya estamos trabajando en un nivel literal, pero cuando ya empezamos a justificar y asociar las respuestas con ese proceso, pues ya estamos haciendo proceso de inferencias. Y si le Ya, estamos listo, mi también corazón. aportando... Vamos a ser concretos en la respuesta para que no se nos vaya más el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, nivel literal y en algún punto hicimos unas experiencias. ¿Alguien hizo algún ejercicio crítico? ¿En algún momento pasamos al nivel crítico? No, ¿cierto? No hicimos ningún ejercicio que nos llevara al nivel crítico. El nivel crítico nos implicaría haber pasado rápidamente por el nivel literal, por el nivel inferencial y hacer otros procesos. Lo que yo les quiero decir aquí con esto, y esto no está en el protocolo, esto es de mi formación de formadora de lenguaje para ustedes, es que si nosotros no cuidamos los dos niveles, si no cuidamos el nivel literal, si no cuidamos el nivel inferencial, no podemos pasar al nivel crítico. Por eso nuestros estudiantes tienen dificultad en el nivel crítico, porque a nosotros nos cuesta mucho, y eso tenemos que ayudar a los profes a que lo hagan con los niños, nos cuesta la precisión. Estábamos buscando acá palabras que me llevaban a palabras. Entonces, las palabras que me llevaban a peligro, las palabras que me llevaban a clima, necesito poder hacer esas relaciones tan sólidas para poder llegar con esa misma solidez al nivel crítico. Porque si no, me voy al nivel crítico casi que con lo imaginario. Me salgo del sentido del texto. Es muy fácil salir del sentido del texto. Y esto nos pasa todo el tiempo con las noticias, por ejemplo, o nos pasa todo el tiempo con la comprensión de lectura. Si ustedes ven, uno cuando lee, a veces le pasa que uno termina de leer una cantidad de hojas y dice, y ahora no entendí, o ahora no me acuerdo, ¿sí? Es porque ese primer nivel literal y ese nivel inferencial quedan vacíos, quedan sin algo concreto, mientras que ahora, por ejemplo, en las intervenciones, puede cada uno de los que intervino, decir, yo relacioné peligro con los leones, relacioné peligro con salir, relacioné resguardarse con salir. Tuvo elementos concretos para los cuales hacer una relación y luego eso sí le permite pasar al siguiente nivel. Y este modelo de comprensión, pues que por supuesto todos ustedes lo conocen, lo hemos trabajado mucho. Hay gente feliz que se deleita hablando de la superestructura textual, de la macroestructura textual, de la microestructura textual, y con esto pues nos forman a todos los que tenemos formación disciplinar en lenguaje, pero más allá de estas palabras o de estos conceptos, superestructura, macroestructura, microestructura, lo que necesitamos es ayudarles a los profes a que aprendan a hacer estos ejercicios con sus estudiantes. Porque de nada nos sirve tener ese metalenguaje que sale a partir de la lingüística, ¿cierto? La lingüística textual es la que nos habla de estos niveles del texto. Pero nosotros en el aula, en la clase de lenguaje, tenemos que poder ayudar al estudiante a transitar por qué dice ese texto, qué quiere decir el texto o el autor del texto con eso que escribe, con ese tipo de texto que estoy viendo, y un poco qué me dice a mí sería como un nivel inicial de lo que sería el pensamiento crítico. Y está aquí en relación con el modelo constructivo integrativo, bueno, tiene severo nombre, como dice, pero de lo que se trata es que yo voy construyendo el sentido del texto a través de ir interrelacionando
mis conocimientos previos, haciendo inferencias, que por supuesto tienen que ser un avance del nivel literal, y poder realizar distintos enlaces con contextos y en fin. Bueno, yo creo que les voy a proponer que en algún punto paremos y entonces lean todo lo que está en el chat, porque creo que hay personas que quieren ir poniendo sus ideas en el chat, entonces o miramos el chat o prestamos atención, o damos un momentico para que todos lean los aportes que se están poniendo en el chat, ¿de acuerdo? Con eso no se pierde ningún aporte. Bueno. Y pues, por supuesto, ustedes saben mucho de esto, yo no lo dudo. La mayoría pueden saber muchísimo y eso me alegra mucho. Pero lo que tenemos que hacer es ayudarles a los profes a que puedan volver esto realidad en actividades que permitan desarrollar esto a los estudiantes. Entonces, aquí tenemos 5 posibilidades de trabajo con el pensamiento crítico, ¿cierto? A partir de este modelo, y tenemos un video, el video de Bomba Estéreo es una canción, un tipo de texto, no está la que van a encontrar en la plataforma, que es la del reggaetón que les decía, está una noticia, esta es una noticia más orientada, van a encontrar el video ahí, el enlace a YouTube, creo que yo la tengo descargada, ambos videos se los paso a Jorge en la carpeta, tiene que ver un poco más con el clima. La imagen del niño que está acostado en un lugar donde parece que hay mucha agua o hay una inundación, la caricatura y la lectura del texto literario infantil. Entonces vamos a analizar qué me interesa. De aquí en adelante, ya esto no lo van a encontrar. Hasta acá encuentran en la presentación en PowerPoint. De aquí en adelante, esto lo hice yo. Entonces ya les voy a decir, vamos a pasar por cada uno de estos textos y vamos a ver cómo sería ir pasando, qué preguntas, cómo trabajaríamos estos textos. ¿Por qué? Porque necesitamos que esto sea lo que el profe tenga para planear su clase. Dice aquí la caricatura, yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. Las caricaturas se componen de una imagen y de un texto que nos lleva a pensar más allá de lo que la imagen transmite, nos da un nuevo sentido o nos lleva a posibilidades de sentido. ¿Cuál sería el sentido o cuál es la palabra que irrumpe con el sentido aquí en esta caricatura? Si ustedes dicen, esta es la palabra que lleva al estudiante a otro o que le lleva al lector a dar más pasos en el sentido, inclusive que lo puede llevar hasta su pensamiento crítico. ¿Quién me dice? Solo una palabra, no me digan una carreta, no. Díganme qué palabra de lo que está ahí, de la caricatura. Odiar. 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 ¿No? Odiar, porque con el sentido, ¿ven? Entonces, yo para poder acompañar a mis estudiantes a desarrollar pensamiento crítico, tengo que presentarles experiencias frente a textos que irrumpan el pensamiento, que hagan alguna digresión para que el proceso cognitivo se active. Entonces, ¿qué diría uno respecto a la palabra odiar? Alguien que no haya hablado, por favor, abra su micrófono. ¿Qué le podría pensar porque está odiar ahí o a qué lo lleva a pensar que odiar esté ahí? No todos. Rápido. Porque no le gusta. No le gusta estudiar. Bien, eso lo lleva hacia lo que no le gusta estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, utilizo algo que irrumpa el pensamiento, un elemento disociador distinto que me haga movilizar hacia otros lugares. ¿Ahí estoy en lectura literal? No. Estaría en lectura literal si dijera, ¿qué dijo Mafalda ahí? Dijo que ella creía que sí podría aprender.
sin tener que odiar lo que estudiaba. Ahí estoy en el nivel literal. Pero cuando yo me pregunto por qué está ahí la palabra odiar, ya, me voy a otro nivel. Me voy al nivel de las inferencias y me voy al nivel que puede tocar mi relación o una interrelación de ese texto con otros textos, con otros contextos, con mi propia experiencia de vida, y entonces ahí ya empiezo a entrar en el nivel crítico. Entonces miren que para contextualizarles un poco la carreta que está antes en la STS, la disposición es lo que estoy haciendo con ustedes. Yo hice una disposición particular para trabajar esto. Ahí está la pregunta como herramienta de pensamiento. La manera como yo la trabajé es la disposición. Lo mismo aquí. ¿De acuerdo? Aquí en esta es una imagen de un niño acostado. Es una imagen de un niño acostado. Hay agua. Hay unas casas. El agua podría estar cubriendo un gran nivel de la casa. Hasta ahí estoy en el nivel literal. Podríamos inferir que, ¿qué podríamos inferir? ¿Quién abre su micrófono que no haya participado? ¿Qué podríamos inferir de ese niño ahí? Hay una inundación. Está, bueno, ¿y que está acostado sobre qué? Bueno, otra Sobre el inferencia. techo. Sobre el techo de una casa, digamos, ¿cierto? Si hacemos relación a que ese techo se parece a los otros techos, entonces podríamos inferir, ¿ver? Y ustedes pueden decir, obvio, Sonia, ese techo se parece a los otros techos. No, eso lo podemos hacer nosotros porque somos adultos. Pero a un niño de primaria yo tendría que decirle, ¿sobre qué está acostado el niño? No sé, bueno, miremos bien las otras casas a ver si se parecen en algo o si, ¿qué está? No, casas. ¿Y esas casas cómo son los techos? Son techos que parecen como de zinc, diría uno. Y además ese zinc rojo cuando se ve así, ¿qué piensa uno cuando ve esa teja de zinc roja? Que está como. Está Desgastada. Oxidada. Desgastada. ¿Ven, chicos? Esto que estoy haciendo acá es lo que haría el profe de lenguaje con sus estudiantes. Y es lo que deben hacer ustedes con sus profes, para que ellos digan, y se pongan en el nivel de un niño de primaria que está desarrollando el pensamiento crítico. ¿De acuerdo? La postura del cuerpo, dice Adriana. Me encanta cuando me aparecen las expresiones ahí, voy a leerle de una al chat. La postura del cuerpo, bueno, la postura del cuerpo, ¿qué podría decirme a mí? Y empiezo. Que está vulnerable. Que tiene miedo. Bueno, que tiene miedo, que está dormido, que puede que tenga frío, ¿será? Que está cansado. Que está cansado. Muy bien. Bien, muy bien. O por la lluvia le tocó amanecer ahí. Bueno. Y después ya vamos a ir viendo los otros niveles. Esta es la letra de la canción. Entonces, con una letra de una canción, tengo que pasar por el primer nivel necesariamente. O sea, con el texto siempre y con los niños de primaria siempre tengo que pasar por el primer nivel. O sea, lo que quiero con esto decirles es, los profes no pueden armar o pretender armar actividades para promover el pensamiento crítico de una entrando al nivel. ¿Qué opinas de la canción, Jorge? Soy yo. ¿Qué opinas de la canción? Jorge, ¿qué me responderías tú, naturalmente? Pero la leo, profe. ¿Sí o no? Sí, aguánteme. O dice, Eso. yo no sé. Eso. Yo lo busco en YouTube. Pero yo la leo. Jorge, imagínate que eres un niño de 8 años. Empieza a leerla, puede ser mentalmente. Imagínate que eres un niño de 8 años. Imagínate que ahí parece muy sencilla, pero también puede haber palabras que tú no conoces.
lógicamente va a ser difícil para el niño inicialmente. Sí. Me fui contra la corriente, me caí, me paré, caminé, subí, me fui contra la corriente, va a ser un poco más complicado, lógicamente. El niño, si lo piensa literal ahí, se va a pegar la enredada del siglo porque no va a saber. ¿Sí? Y a veces este tiene el video y es muy interesante ver si el video, ¿qué me dice cuando está pasando eso? Porque a veces los videos me van contando, a veces no, como para ir buscando las herramientas. ¿De acuerdo? Luego de leer todo el nivel literal, de hacer la cantidad de inferencias, ¿qué probablemente va a decir un niño? A ver, el que ya haya leído la canción o que la conozca. ¿Qué podría decir uno respecto a esa canción? Además que tiene unas partes en inglés. ¿Alguien? Es una canción en la que se defiende la postura propia. Soy yo. Muy bien, muy bien. ¿Y eso qué te llevaría a ti, Elizabeth? Tú contigo misma, dime algo. Esa canción me gusta mucho por eso, precisamente. ¿Qué pasaría si Elizabeth hubiera nacido en Siria? Uy, ya había bombardeado a todos los... No, mi corazón, si tú hubieras nacido en Siria, en la actualidad de Siria, No te podía mataría. ser tan ella. No, exacto, no No, podría ser tan tú. sí, no podría ser tan yo. Menos mal soy Estarías santanderiana. refugiada por allá en alguna parte. ¿Ven, chicos, cómo vamos entrando al nivel crítico? ¿Sí? Yo me enfermo como formadora de lenguaje, les confieso, cuando uno dice ligeramente es crítico intertextual. ¿Cuál fue la parte intertextual aquí, Elizabeth? ¿Dónde yo activé la parte intertextual cuando tú hablaste? Cuando te dije qué? ¿Qué significaba la canción? Perdón, la letra, la lectura. Sí, pero yo te llevé un intertexto después. Después de que te pregunté qué significaba y tú dijiste que te gustaba, yo te marqué un intertexto. Cuando te dije que si estuvieras en Siria. Ah, pues sí, ¿qué significaba para mí? Sí, que Sí, si tú señora. fueras una mujer de Siria, chicos, si se dan cuenta cómo hacemos el nivel crítico, cómo vamos llevando al estudiante naturalmente, y eso se hace a través de ¿qué? ¿Quién ha propuesto irlos llevando de un lado a otro? El docente. El docente. El docente. Por eso es muy importante esta reflexión con el profe, ¿de acuerdo? Para que ellos lo hagan. Bueno, quiero darles un minuto mientras voy al baño para que me digan qué se puede hacer con esa foto de perritos que está ahí. ¿Qué podría ser una profe de primaria? Piensen que son profes de primaria con niños de primaria. Piensen en sus profes. ¿Qué le podrían proponer a sus profes hacer con esa foto? ¿La foto nos sirve para hacer comparaciones? Sí, Para señora, clasificación. clasificar Agrupación. agrupaciones. ¿Ven? Ahí empiezan a funcionar los procesos de pensamiento que me van llevando al pensamiento crítico. ¿Qué es lo que hace falta? ¿La herramienta o la disposición? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿En dónde necesitamos ayudar a los profes ahí? ¿En la herramienta o en la disposición? Disposición. En la En la disposición. planeación. Sí, en la planeación de la clase es donde el profe piensa la disposición, es decir, el uso. ¿De acuerdo? Porque si yo soy la que tengo que decir, oiga, aquí podrían hacer una clasificación y entonces imagino la manera. Miren esta que tiene distinto con la otra, entre esta y esta, en términos de lenguaje. ¿Qué son estos? ¿Iconos? Ok, ¿Iconos? muy bien. La otra.
¿Y estos que están acá, qué me quieren decir? ¿Que estos iconos están en relación con? Tiene una relación directa con el animal que en ese momento se presenta en la imagen, ¿no? Sí, con animales. Son iconos que tienen que ver con animales. Bien. ¿Y esto? ¿Qué tipo de texto es este? Aventúrense, no pasa nada. Caricaturas. Caricatura. ¿Qué Cómics. combinación tiene? Cómics. ¿Y qué combinación tiene de sentido, para hacer sentido? ¿En qué me puedo valer? Hematopeyas. Bueno, colores. El tamaño de letra, las imágenes. ¿Con esto puedo crear una historia? Claro. Sí. Se van a quedar con todas estas, me tienen que prometer que no las van a publicar en redes ni nada, porque estos todos son imágenes licenciadas con mi nombre. ¿Listo? Son solo para uso de ustedes con sus profes. Y de sus profes con los estudiantes. Pero así todo por debajito de cuerda, como sucede en este país. Miren esta. Entonces, yo puedo narrar un texto, ir proponiendo al estudiante narrar el texto y luego ir entrando al nivel crítico. Por ejemplo, el estudiante, podríamos hacer una historia y ¿cuál sería el nivel crítico aquí con esto? Con esta imagen. ¿Quién se aventura? Pensar, ¿de dónde puedo sacar yo el nivel crítico? Pues hay muchos, más bien, para que no se preocupen por una respuesta correcta. ¿A partir de dónde sacaría yo el nivel crítico acá? De pronto sobre la violencia. Bueno, ¿que te la da qué elemento ahí o qué elementos? El uso de explosivos, el boom en los estallidos. Muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Destrucción. Bueno. El cómo salvar una ciudad también. ¿De qué manera Hay un héroe. ¿De qué manera podríamos ser héroes? Bueno, y este héroe puede ser que los niños digan, uy, no, pero Superman, ustedes son muy cuchos. Pensando en Superman. ¿Sí? Bueno, bien. Aquí, miren este tan bonito. Todas las posibilidades que da. Puedo manejar todos los niveles. Ese se parece a una compañera. Bueno, puedo contar una historia, puedo hacer unas inferencias, podemos hacer una narración. Bueno, una cosa que no se me puede olvidar decirles es que eviten que los profes con esto hagan cosas como, niños, para mañana sobre esta imagen traen una historia. ¿Qué es lo que necesitamos para que se facilite el desarrollo del pensamiento crítico? Que no aparece en ninguna de esas diapositivas, pero o de pronto en una. ¿Qué se necesita? Que ellos den sus propias opiniones acerca de algo. ¿Y eso cómo lo logro? A través de una planeación. Sí. A través de un planteamiento de problema, algo así. Sí, pero ¿quién es el través de vehículo de todo preguntas. eso? Organizar La unas preguntas. interacción. La interacción con el docente. La interacción. Necesito en la clase de lenguaje. Si no hay interacción, no hay desarrollo de pensamiento. Por eso la relación lenguaje y pensamiento es tan estrecha. Si no hay interacción, no hay desarrollo de pensamiento. Por eso necesitamos que los niños vuelvan al colegio para que interactúen con sus iguales. Por eso necesitamos que el profe esté ahí con ellos, así como yo hoy he estado ahí, ustedes ya se están imaginando 40 cosas que podrían hacer con sus profes, con sus estudiantes. Sonia, una cosita corta y para todos, y creo que es importante en este punto, que es algo que tiene que ver precisamente con los temas específicos del área. De hecho, en una encuesta que vimos hace poquito, muchos docentes y estudiantes creían que el área del lenguaje era aprenderle a leer y ya. Y nosotros no estamos buscando eso, estamos buscando es que se propicien otro tipo de cosas, como el pensamiento crítico, como que los niños hablen bien, puedan expresar, puedan entender palabras, que lógicamente entiendan lo que lean. Pero el área no se concentra específicamente en aprender a leer, es un proceso de interacción permanente con lo que el área genera. Y yo creo que aquí es importante, a partir de esto que estás diciendo, que es que no, aquí está la imagen, se llevó la tarea para la casa y demás, eso también lo vamos a ver
en el momento que sigue, cómo vamos a tratar de interactuar como con estos escenarios. Pero el tema no es aprender y ya. Eso es un asunto muy importante dentro del proceso de evolución y de desarrollo de los estudiantes. Pero esto implica otra serie de herramientas que complementan lógicamente lo que en esencia a veces pudiera ser la parte central del área que es leer, pero involucra mucho tipo de cosas, la interacción, la conversación, el lenguaje, la escucha, muchos otros elementos. Sí, de eso que dice Jorge, recuerden ahí hacerles un poco la claridad a los profes. Una cosa es la decodificación. O sea, lograr la decodificación, que lo esperamos en los primeros grados, máximo en tercero, está pensado en el sistema educativo colombiano, que un niño aprenda, termine de su aprendizaje de decodificación, es decir, que pueda leer las letras, ¿sí? Decodificar el código lingüístico, la lengua. No, nuestro tema en el área del lenguaje es sobrepasar la decodificación, por eso es tan grave cuando los niños no pueden decodificar bien porque no pueden pasar o se les puede dificultar más pasar. Bueno, eso sería rebatible hablando de pensamiento crítico. No poder decodificar no significa que no se podría tener un pensamiento crítico, pero como estoy en el contexto escolar donde utilizo texto y código, necesito que él vaya también teniendo la posibilidad de relacionarse con el código escrito, con la lengua, con los diferentes tipos de textos como estos. Bueno, miren este. No lo encontré sin toda esa publicidad porque esto parece que es una plantilla para usar en esta aplicación. Ahora se me olvidó cómo se llama. Y a partir de ahí uno podría ponerle letras o sea, cambiar la letra por otro texto y todo, pero bueno, digamos que a partir de imágenes así podría aparecer una cantidad de interacciones que no inician, o sea, el pensamiento crítico no inicia por la pregunta de ¿qué piensas de ese texto? ¿Estás de acuerdo con ese texto o no? Porque si no, ahí ya agotamos el pensamiento crítico, por eso todo lo que hemos hecho antes. Miren, esta me encanta. Esta canción me encanta y me encanta para trabajar en lenguaje. Yo creo que todos nosotros somos de la generación que alguna vez bailamos eso, ¿o no? Sí, 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 sí. Y harto. ¿Qué ha pasado o qué puede pasar con elementos de la cultura? Vamos a hablarlo así un poco, porque ustedes saben que en el área del lenguaje también tenemos mucha relación con la cultura. Algunos elementos de la cultura, el profe de lenguaje necesita estar atento a esos elementos de la cultura que le sirven para desarrollar pensamiento. Uno puede bailar la canción La Rebelión de Joe Arroyo 100.000 veces en su vida, saberse el coro y a qué intertextos me lleva esta canción. Alguien que no haya hablado, por favor. ¿A qué intertextos me lleva esta canción? Si no es que necesitan echarle una repasada a la letra primero, porque es muy probable que en esos elementos de la cultura uno no haya reparado en los intertextos que traen. Pues a la esclavitud. A la época de la conquista, muy bien. A la época de la conquista, nos habla de la esclavitud, nos habla también de la violencia de género, nos habla sobre la posición que tenían pues en ese momento los españoles frente a el rol de los africanos, de los negros que llegaron a Colombia. ¿Podría haber relación aquí en el área del lenguaje, en historia, en geografía, con esta letra, a partir de esta letra, esta canción? Por supuesto que sí. Muy bien, querida. Gracias. Muy bien. Entonces, esto es para darles ejemplos, posibilidades para que les muestren a los profes y ahí se active la creatividad. Seguro que ustedes se saben muchas mejores o más. Esta me encanta también. Esta no es tan, no sé si todos la conocen o solo la conoceré yo. Por favor, alguien más que la conozca me lo dice. ¿Tú sí, Jorge? ¿O quién dijo que sí? Bueno, de tarea.
De tarea Sonia, yo no la conozco, le iba a decir era que nos la cantara un poquito a ver cuál querida, era. yo ahora se la paso, o si quieren se la paso, pero cantarla no, porque empezando, porque el Sistema Solar es un grupo de la Costa Caribe y yo de acento de Costa Caribe pocón. Y la dicen súper rápido, y además bueno, es una canción de fusión. Pero lo que más me gusta de esta canción es que finalmente ¿de qué está hablando? Cuando uno dice que el botón del pantalón, Le toca cambiar de talla. bueno, pero ¿por qué? Porque él está hablando de que a uno les gusta más apretado, otros más ajustado, el otro lo quiere redondo, otro lo quiere cuadrado, unos con camisa, unos con pantalón. Él juega con el lenguaje. Mire, Sí, es bastante coloquial. Feliz, pero ¿qué es lo que le pasa en la vida? Cuando pilla de la vida y sus detalles. Ah, bueno, creo que ahí en esa letra me falta un pedazo. Bueno, pero la letra me lleva a pensar es que, o lo que él está hablando es que él es una persona feliz pero pobre. Entonces le toca, cuando esa expresión, apriétese el cinturón, él graciosamente dice, pues para que no se tenga que apretar el cinturón, córrale el botón al pantalón, es decir, ahorre, bueno, en fin, como quiera, que le quede justo, redondo, cuadrado el botón en la camisa, en el pantalón, pero es una canción que habla de la pobreza, de no tener dinero, ¿sí? Bueno, pero esto, o sea, lo que quiero hacer con estos ejemplos es como decirles que los profes pueden pensar en muchos elementos de la cultura, canciones, muchas cosas cercanas a sus estudiantes para promover el pensamiento crítico. Se necesita tener esa intención. Miren acá, estas otras imágenes. ¿Qué podría yo decirle a los niños con esta imagen para llevarlos hasta el pensamiento crítico? No me van a decir que si estás de acuerdo con el desorden de la habitación, porque ya cierre y vámonos. Traten de pensar una secuencia. O sea, que yo les empezaría por preguntarles tal y luego los llevaría a tal. A ver, alguien que se arriesgue. ¿Nadie? Jorge. Yo les podría preguntar Sandra, que si esa escena les es familiar, que si les recuerda algo, que si la han visto de pronto en algún lugar de La Mancha, en algún lugar de la casa o en algún sitio en el que hayan estado. ¿cuál sería el nivel literal ahí, Sandra? El nivel literal es describir la imagen. ¿Qué ven en la imagen? Eso es una foto. Una foto, listo. ¿Y en la foto, cosas hay en la foto? ¿Qué podemos ver ahí? Empezar a preguntar allí qué ven en la imagen, en la foto, y entonces ellos empezarán a describir que hay ropa, que hay... Eso, muy bien. Ahora desorden no van a ver. Desorden jamás. El niño o la niña no va a ver ahí desorden. Eso. Porque no, en general eso puede ser natural para ellos y ese es su orden. Sí. Muy bien. La respuesta que uno más escucha, incluida mis hijas, es que tienen un orden en su desorden. Y ellas saben exactamente dónde está cada cosa. ¿Qué nivel sería ese? Literal. O sea, al iniciar por preguntar qué ven, vamos en el nivel literal. Cuando Jorge dice que ellos no ven desorden, ¿ahí en qué nivel estamos? Estamos en el nivel inferencial. Muy bien. Y cuando tú dices que si eso les es familiar o que si así es una habitación... Ahí ya me voy al nivel crítico porque la imagen me está hablando. Y puedo decirle el estudiante puede decir, no, como dice yo, no, a mí me parece que sí, si uno tiene un salón de juegos, pues uno lo tiene ahí. Una casa abandonada. Una casa abandonada que queda en la habitación de cada... Y rápidamente, que ya se nos va a acabar el tiempo, esto ya es de puras imágenes para buscar ideas, yo se las dejo todas en el PowerPoint. ¿Esto qué? ¿Cuál es el nivel literal, inferencial y crítico que puede tener esta imagen? A ver, alguien que no haya hablado. Eimer, ¿estás por ahí? No, bueno, Darillo Lima. Sí, señora, yo estoy por ahí. Eimer, dale con el perro. ¿Cómo te parece esa imagen? Trata de pasar, no pasa nada si no te sale. Yo te ayudo.
Los Pues tres. ahí uno puede inferir que si uno deja al animal, digamos, solo en la casa, él puede empezar a hacer sus travesuras, como por ejemplo dañar, digamos, entrar al baño, sacar el papel, o no sé, y ellos al último, como Bueno, pero sabe ese que es el nivel que el inferencial, dueño de ¿vale, pronto le puede llamar. Elmer? Ese sería el nivel inferencial, pero el literal, ¿cuál sería? Literal, pues ver el reguero que El hizo, perro, la un basura, perro, lo que un perro, expresan, sí, el un perro perro sobre expresa con la una mirada. silla, un perro sobre Sí, una es que no silla alcanzo con a ver porque tengo mucho ruido. papel, tiene papel alrededor. Ese es el nivel Sí, literal. Luego papel alrededor. inferencial lo que tú Sí, dices. señor. Y crítico, Sí. imagínate cuál sería ahí. Es que en el nivel crítico puede ser la expresión como se encuentra el perro para que el dueño no le diga nada o le llame la atención de lo que Ese es hizo, lo castigue. inferencial. Ese es inferencial. Yo puedo inferir que el perrito ahí con esa carita de yo no fui, se las gana todas. Pero el nivel crítico puede ser que yo ponga el tema de las mascotas en la casa. Las mascotas en la casa, en tu casa hay mascotas, ¿y cuál es el trato a tu mascota? O sea, en tu casa tu mascota podría hacer eso, y No. habrá niños que digan, no, ni por casualidad de la vida. O sí, o bueno, derechos de los animales, puede ser el intertexto, o cuidado animal, o que los perros hacen eso porque están aburridos, entonces la gente no debería tener perros en las casas, ¿sí? De ahí voy llevando. Más o menos vamos viendo cómo es ir pasando de un nivel a otro, pero lo que les quiero decir, queridos, es necesito abordar los 3 niveles en el aula. No puedo irme al nivel literal, no me puedo ir al nivel inferencial sin haber tocado el nivel literal, porque estoy entrenando a los niños. Hagan de cuenta lo que les decía los 50 kilos. No puedo dejar de hacer ese nivel. Estamos hablando de didáctica, ¿no? Miren esta. ¿Quién puede decir algo con esta? Rápido, de los 3 niveles. Quiero que se ejerciten. Los 3 niveles. Alba, ahora sí. Ah, no, Dari era la que yo le había invitado a echar el cuento. Sí, señora. Literal sería una niña, una joven. biblioteca, sí, una joven, canasta de ropa, ropa Sentada en el piso, sí, sentada en el piso, utensilios ropa de por todo aseo. lado, está haciendo aseo, se ve el trapero, el balde. Atrás hay, ¿es pareo, un sillón? Un sillón, sí, está Un como sillón. muy combinado ahí de blanca la imagen. Ok. Sí. Y diferencial, la cara. Y la de- cara, sí, señora, que está como aburrida, Triste, triste. desolada de tanto mugre que debe haber en esa casa. Seguramente hay niños por todo lado. El O que dueño la de la habitación de la otra foto. O que la pusieron a hacer oficio. Crítico sería si se debe, por ejemplo, poner a hacer aseo a los niños, a los jóvenes, o qué responsabilidades se les debe dar, o pues, creo, ¿no? ¿A cuánto lavan en su casa? Gracias, Dari, muy bien. Esta, chicos, esta tiene un intertexto. ¿Cuál podría ser el intertexto ahí? Bueno, empecemos por los 3 niveles, pero Coco. El Día de los Muertos de México. bien, muy bien por el intertexto. Ritual. Ahora, dime los otros 2 niveles, querida. Así un elemento de cada nivel para que avancemos. Un niño disfrazado es el literal, ¿sí? Inferencial Día de los Muertos. Sí. Bueno, bien. Y Probablemente es el crítico día de las sería brujas. relacionarlo con la película El Coco, significado, pasarlo para ética, se manejaría varias áreas. Ahí. Bien, muy bien. Pero crítico intertextual, perdón, podría ser costumbres latinoamericanas, por ejemplo. Ok, muy bien, gracias Marco. Bien. Este hombre que me encanta, sí me gustan los hombres a mí, pero no he encontrado porque ya no existen vikingos en el siglo XXI. Bueno, ¿qué podríamos hacer con esta imagen? Bueno, puede ser para niños más grandes porque si no, de pronto un niño muy pequeño se sueña con ese vikingo y no puede dormir por la noche. Con el tema de los videojuegos, ellos están muy asociados también a esas imágenes, ¿no? Sí, muy bien, súper.
La cultura vikinga, ¿de dónde es? ¿Cuál sería el intertexto ahí? Culturas, ¿de dónde son los vikingos? Ya no hay vikingos, pero hay unos noruegos muy, muy interesantes, profe. Por Pero, mentira. ¿cuál sería ahí? Ese es el nivel. ¿Cuál nivel es ese de lo que acabas de decir, Sandra? El nivel crítico Nivel visual. Yo estoy llevando esa imagen vikingo que pudiera ser representando la cultura anterior, pero la estoy llevando a la parte actual. Hay unos noruegos muy, muy interesantes que no necesitan ponerse todo eso para verse igual de bien. Por eso, con esa expresión, ¿cuál es en qué nivel estás con eso que estás diciendo? Intertextual. En el nivel crítico intertextual. Y ahí necesito poder, como profe de lenguaje, preparar el asunto y pensar, bueno, los vikingos, ¿de dónde eran? De Germania. No, de las culturas nórdicas. Nórdicos. ¿Cuáles son los países nórdicos? Noruega, Dinamarca. Dinamarca, bien. Esta. ¿Quién hace esta? A ver, Javier Rodríguez, ¿estás? Sí, señor. Dale, Javier. Hazle por el literal primero. Están Irlanda, Noruega. Sí, señora. Sí, bueno, ya pasamos a la siguiente. Okay. ¿Estás viendo esta? ¿Esa imagen? Sí. Bueno, ahí observamos un tractor con unos troncos. Eso. Y nivel inferencial. Sí, señora. El nivel inferencial, bueno, ¿para qué se hizo la recolección de esos troncos o de esos palos y esa madera? Bien. ¿Y qué pasaría con ese ambiente y el ahí? crítico, pues, ¿Qué pasa? pues hay una deforestación. Muy bien. Que pues afecta. Muy bien, Javier. Bien, y es precisito cada cosa. ¿Sí? Bien, muy bien. Sí, señora. Vale, gracias. Susana, la siguiente. Listo. Bueno, inundación. Susana Vides. Ok. Porque Susana Murillo ha participado 3 veces. O si no, haces la siguiente, Susana Murillo. Tienes 2 Susanas. Susana. Bueno, Susana Vides primero. Dale, Inferencial, literal, pues la inundación, o sea, que todo está en agua, las casas, sería para mí, ¿no? Sí. Inferencial, ¿cómo poder... Pasó un tsunami. Pasó un tsunami. Sí, ¿qué lo produjo, no? ¿Qué produjo la inundación? Y Bien. lo que tiene que ver con lo crítico. O intertextual de una, bueno. Vale. Intertextual, pues que bueno, es una zona de pobreza, sí, porque si hubiese un buen acueducto no pasara eso. Bueno. Y la parte crítica es de pronto cómo puede una población llegar a esos extremos, ¿no? O sea, ¿por qué? Las razones. Muy bien, o no construir en zonas de riesgo de inundación, por ejemplo. Ajá, vale. Vale, Susana, muchas gracias. Susana Murillo. Menciona ahí con el... Ah, bueno, sí, porque ya terminamos. Bueno, miren estas ya están un poco más contexto de jóvenes. Aquí podemos trabajar, llegar como a, miren estas. Un poco más de relaciones, ¿no? Las escogí pensando un poco más que las relaciones ya entre estudiantes nos puedan llevar a ese nivel crítico, ¿no? El acoso escolar, ¿no? Sí, eso. Esta, por ejemplo, puede tener muchas inferencias, mucho, porque uno no sabe si la niña está jugando feliz o está abandonada.
Si el osito es de ella o ella se quiere robar el osito, bueno, no lo sabe, uno ahí puede hacer muchas inferencias. Juegos, miren esta, por ejemplo, una abuela en un columpio. Bueno, estas las preparé las más que pude un poco para que tengan opciones, pero ustedes podrán incluir, quitar, poner las que ustedes consideren que les dan material de trabajo. Esto es todo para la transferencia. Para, bueno, para la práctica. En la transferencia, lo que el programa le propone a ustedes es que puedan diseñar, bueno, yo lo voy a hacer más sencillo, porque una ruta de pensamiento crítico para la institución puede que no sea el primer paso. Puede que el primer paso sea hacer, digamos, yo diría que habría que hacer un entrenamiento con los profesores para su capacidad de llegar al pensamiento crítico con sus estudiantes, un poco así como lo que hemos hecho. Eso sería como un primer paso. Y luego ver qué ajustes al plan del área del lenguaje o revisar, porque no podemos hacer ajustes si no hemos mirado en el área del lenguaje cómo trabajamos, cómo llegamos a trabajar el pensamiento crítico, cómo lo hacemos. Si simplemente lo tenemos puesto en unos grados, en un periodo académico, con la palabra pensamiento crítico, ¿sí? Y un poco hacer sentido para que se pueda promover el pensamiento crítico de una manera más didáctica, que eso es en últimas mi mensaje. Aquí hay unas actitudes para desarrollar el pensamiento crítico que son como adicionales. Si ustedes ven, hay muchas de estas que para poder hacer el ejercicio tendríamos que ir a informarnos más, a formular otras preguntas, a hacer inferencias, a tener posturas distintas, bueno, en fin. Valoración y cierre, entonces la pregunta es cómo promover el pensamiento crítico en su contexto educativo a través de la enseñanza del lenguaje. Sería un poco que ustedes pregunten aquí a los profes qué elementos particulares del entorno podrían ayudarlos a promover el pensamiento crítico. Cuando yo estaba escogiendo las fotografías, había unas que eran de dinosaurios. Y pensé en el hijo de mi vecina formadora aquí del programa que tiene un niño de 10 años y que tiene una colección gigantesca de dinosaurios. Y pensé, bueno, para el contexto de ese niño que en su contexto urbano tiene dinosaurios, los compran en la juguetería y tal, vale, pase la foto, pero de pronto para un niño rural no le interesa mucho jugar con dinosaurios o de pronto sí tenga, pero alterne los dinosaurios con otros animales, no sé. Es un poco eso lo que tendríamos que hacer para mí en la valoración y cierre, hacer como ese contexto de cómo sería la promoción del pensamiento crítico ya particular ahí. Eso, chicos, muchas gracias. Me gustaría una o dos intervenciones de cómo les pareció este trabajo del pensamiento crítico para el trabajo con los profes. Sonia, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, realmente pues muy interesante el ejercicio, de verdad que he aprendido muchísimo y cómo a partir de esa imagen uno puede hacer un acompañamiento con los compañeros y de verdad que maravilloso todo el aprendizaje que he recibido y creo que mis compañeros también en esta mañana. Pero como se ha insistido mucho en el tema de las interacciones, del uso del lenguaje, de estar ahí dirigiendo, mi pregunta va encaminada, pues en este momento estamos trabajando con guías, ¿no? Es como una sugerencia, como ideas tuyas y de aquí en esta comunidad de aprendizaje, de parte de todos, como de qué manera poder llevar esto, pues sobre todo, específicamente en mi institución que es rural, para convertir esto a la guía. Bien. Sobre todo por la insistencia que se ha hecho y es que así se ha manejado y se ha direccionado toda la formación y sí es clave el uno poder generar la pregunta, llevar a la reflexión, que el estudiante conteste, pues de esa manera lo vamos a manejar con los compañeros. Pero ya en el tema de la guía, a mí mi mente empezaba a volar, bueno, aquí podríamos hacer esto. Me gustaría escuchar tu aporte y los compañeros. Mira, yo como diseñaría una guía para un curso, voy a imaginar que estoy con un curso. Voy a imaginármelo de multigrado, para que me quepan. Ajá, perfecto. Entonces, me imaginaría una guía así, me imaginaría tomando una foto, escogiendo una foto de estas que tengo acá, escogiendo una.
Y a partir de esa foto me imaginaría distintos tipos de interacciones del estudiante con la imagen. Entonces, podría, primero un nivel literal, decirle al niño qué ves ahí en la imagen, le podría preguntar qué te gusta de esa imagen, le podría preguntar si en ese contexto de él hay eso, por ejemplo, los juguetes o, bueno, no sé, buscaría una imagen así con la que él se pudiera hacer una relación, él, y que pudiera extender esa relación con esa imagen a otra persona. Entonces, por ejemplo, yo buscaría, en este momento se me está ocurriendo algo que he hecho, y es buscaría, por ejemplo, un cassette viejo, y hablaría con el niño, mirar, este cassette, ¿tú reconoces esto? No, esto yo no lo tuve, nunca lo tuve, yo no conozco esto, diría un niño actual. Bueno, busca a alguien de tu familia que te diga que sí utilizó un cassette para escuchar música, ¿sí? Y pregúntale cómo se usaba el cassette, por ejemplo. Ahí voy a generar una interacción en el nivel literal, o de qué está compuesto, de plástico, ta, 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 ta. Luego en inferencias, ¿quiénes de la familia también habrán utilizado el cassette, por ejemplo, o la imagen de alguna cosa, ¿sí? O sea, trataría alrededor de una sola imagen generar la mayor cantidad de interacción con distintas personas. Si no estoy en el aula, el niño lo puede hacer con su familia, con personas de la casa, y luego llevarlo, sí, poco a poco hacia el nivel crítico, preguntarle, ¿y te parece que esa forma de escuchar música, seguir con el ejemplo del cassette que se me vino, te gustaría utilizarla? ¿Será que todavía en alguna cultura se usa? Bueno, ¿sí? Eso es lo que te puedo decir. Generaría guías a partir de un elemento muy sencillo. Es que a veces siento que las guías están muy armadas más conceptualmente, o sea, no faltaría el profesor que pusiera el esquema de inferencial, de literal inferencial y crítico en una guía, no faltaría. Bueno, tienes razón, sobre todo que la gran preocupación en la estructura de la guía, que pues los compañeros ya se han venido ejercitando en eso, entonces ellos al ver eso, tienes toda la razón, porque dice, bueno, ¿y cuál es la parte conceptual ahí? Ay, ¿cuáles son los elementos que les vamos a dar? La parte conceptual, ta, ta, ta. Entonces sí tienes razón, porque enseguida mi mente voló. Bueno, y van a decir que esto está como muy sencillo. Ahora, la parte conceptual puede ser el intertexto. Ok. La parte conceptual puede ser el intertexto. Es que para nosotros, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y decía que ponen que el concepto con rojo, 2 puntos, es aquello que. Todo empezaba por es aquello que. Sí, entonces... Bueno, muchas gracias. Yo creo que ahora en el espacio con Jorge de pronto esto se puede ampliar un poco para no seguirle robando tiempo. Gracias, Sonia, muy amable. No, y yo le quería, qué pena con Susana y Janet, pero yo le quería decir a Mónica, fue la que habló antes, ¿cierto? Mónica, sí, señor, sí, señor. Sí, no, te quería decir simplemente que mira que precisamente con muchos de esos miedos es lo que precisamente nosotros queremos empezar a mandar mensajes ahora, y precisamente con lo que estamos viviendo. Los profes no pueden seguir pensando que si no dan todo o que si no ponen todo conceptual dentro de sus guías es como si no se diera nada. Yo creo que nosotros estamos hoy enfrentando, y es lo que vamos a tratar de hablar un poquitico en lo que sigue, estamos enfrentando indudablemente una nueva era en la formación y en la educación de niños, niñas, jóvenes y de todo el mundo. Y por simple que parezca un ejercicio, es muy posible que esa simpleza recoja muchísimo más de que si dieras el ABC de algún tema. Entonces, a veces en ejercicios tan sencillos se pueden simplificar